Gran Maratón Mariana, 37 días de las manos de María, para prepararnos a hacer o renovar nuestra consagración a la divina voluntad por medio de nuestra Madre. Hoy estamos en el 25º día. Como yo, obedece a mi Madre. Nos fundimos en la voluntad de Dios a través de la voluntad de la Virgen María. Madre, me fundo en tu voluntad. Ven, Virgen María, a pensar en nuestras mentes, a mirar en nuestros ojos, a escuchar en nuestros oídos, a respirar en nuestros respiros, a hablar en nuestra boca, a circular en nuestra sangre, a palpitar en nuestros corazones, a moverte en nuestros movimientos, a sufrir en nuestros sufrimientos, y nuestras almas, unidas a tu voluntad, sean los crucifijos vivientes inmolados para la gloria del Padre. A orar en nosotros, y después ofrécele a Jesús esta oración como nuestra, para satisfacerle por las oraciones de todos y darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Amén. Honramos a nuestra Santísima Madre como templo vivo de la Santísima Trinidad. A ti, hija predilecta de Dios Padre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A ti, Madre admirable de Dios Hijo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A ti, esposa fidelísima de Dios Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y gloria a María Santísima, la tres veces santa, que ella hizo obrar a la divina voluntad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta perfecta devoción a María, vamos a contemplar un aspecto muy importante de Jesús, su obediencia, su sumisión incondicional a la Virgen María. Nos pudiera parecer que por ser él el Dios de lo que la Virgen estaba consciente, segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada en esa humanidad,
¿tuviera ella que estar sometida siempre a él? No. Jesús no quiso excluirse de nada. Y desde su encarnación, que lo hizo un acto inicial, de donde se derivó un estado habitual de sumisión a su Santa Madre. En la encarnación inició esa sumisión permanente a la Virgen. Y hablamos permanente porque fue una sumisión que duró toda la vida del Salvador, aquí en la tierra. Y esa sumisión se prolongará en cierto sentido por toda la eternidad, dice San Luis María Griñón de Montfort. Y es así, porque lo hemos leído en los escritos. La Santísima Trinidad misma, en Jesús, que es su palabra, nos dice que ellos pueden hacer las cosas sin María, pero que no quieren hacer nada sin contar con ella. Ya eso habla, en cierto sentido, de esa sumisión a la Virgen, aún más allá de esta vida terrena. Y es lo que Jesús nos recomienda hoy, en la llamada que nos hace: como yo, obedece a mi madre. Él, aunque era Dios, era también su hijo. Por eso le obedecía con toda sencillez, en su condición de hijo, porque todo lo que Jesús nos mandó en el Evangelio y en sus mandamientos, Él como hombre lo llevó a la plenitud en su cumplimiento. Le obedecía con toda sencillez, aunque era su Dios. La miraba a ella como una representante de la voluntad del Padre. Y es que es eso lo que todos nosotros debemos hacer: mirar a nuestros padres, a nuestros superiores, a las autoridades, como representantes de la voluntad del Padre. Por supuesto, siempre y cuando ellos no ordenen o determinen algo contrario a la voluntad del Padre. Si es contrario a la voluntad del Padre, por supuesto que no se hacen representantes de esa voluntad y en consecuencia no estamos obligados a obedecer. Jesús nos va a describir cómo vivió él esta obediencia a su madre. Así nos dice: ¿quieres, a ejemplo mío, atestiguar tu amor a mi madre? Sé obediente con ella como yo. Obedécela como yo le obedecí. Y empieza a describirnos esos momentos especiales de obediencia en los que él estuvo sometido a la Virgen. Y fue desde que se encarnó. Dice: párvulo todavía, me dejé manejar por ella, como bien le parecía. Me dejé colocar en el pesebre, llevar en sus brazos, alimentar, fajar. Pues como bebé, la mamá le tuvo que hacer todo. Llevar a Jerusalén, a Egipto, a Nazaret. Después, en cuanto tuve algo de fuerza, puse empeño en ejecutar sus deseos, más aún adivinarlos, prevenirlos. ¡Qué hermoso! Atento a los deseos de su madre. Sigue diciéndonos: después de mi pérdida en el templo,
volví a Nazaret y allí le estuve sumiso. Permanecí junto a ella hasta los 30 años, complaciéndola en sus menores deseos. ¿Cómo sería esa delicadeza de Jesús con la Virgen María? Con mi obediencia correspondía a lo que ella hacía por mí y sobre todo a lo que tendría que sufrir por mí. Le obedecía con toda sencillez, pues aunque era su Dios, era también su hijo. Ella era mi madre, la representante de la voluntad de mi Padre. Ella me mandaba y me dirigía con sencillez y con gozo inefable al verme preocupado por sus menores indicaciones. Por supuesto que cómo alegra el corazón de una madre ver a un hijo tierno, delicado, afectuoso, atento con ella, sorprendiéndole con detalles de cariño. Imaginémonos a la Virgen el gozo que experimentaría al recibir todo eso, esas manifestaciones de delicadeza, de ternura de Jesús para con ella. Mi madre tiene que darte órdenes. ¿Quieres renovarle su dicha? Obedécela como la obedecí yo. Y esto nos lo dice Jesús porque hay muchos que ponen la devoción a la Virgen. Cuando hablamos de devoción, hablamos de una especial predilección, un especial amor. Pero ponen la devoción en las imágenes, en los cirios, en ponerle flores, y con eso creen amarla mucho. Porque se complacen en hablar de ella, porque piensan mucho en ella, porque le rezan el rosario. Pero Jesús dice que no en eso consiste la verdadera devoción. Dice, no son los que dicen Madre, Madre los verdaderos hijos de María, sino los que cumplen siempre su voluntad. ¿Por qué? Porque estas cosas que describíamos arriba son importantes, son buenas, agradan a la Virgen, pero no son lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Cumplir esa voluntad de la Madre, porque cumplir la voluntad de la Virgen es cumplir la voluntad de Dios. Y el cumplir la voluntad de Dios la llena a ella de mucho gozo. Dice, pues bien, María, mi madre, no tiene más voluntad que la mía, y mi voluntad sobre ti es el cumplimiento de tu deber. Para agradar a tu madre, sé más dócil a tus superiores, o sea, sé más obediente, más amable con tus iguales, con tus semejantes. Más dulce con tus inferiores, más atento con todos. Sé más puntual en tu obediencia, más puntual. La puntualidad es un aspecto de la obediencia. Regularmente la impuntualidad, ¿de dónde brota? De que estamos más pendientes de lo nuestro que de esa voluntad que nos llama a estar en un lugar a determinada hora.
Y lo que es peor, por nuestra impuntualidad caemos en otra cosa muy desagradable a Dios, que es la mentira, buscando justificaciones. Tenemos que ser puntual en la obediencia y ser prontos en la obediencia, más concienzudo en tu trabajo, más paciente en tus pruebas, y realiza todo esto con el máximo amor, con la sonrisa en el rostro. Reconoce su voz, da crédito a su amor, responde con un sí a cuanto te pida. Y de eso sí que nos dio ejemplo la Virgen, de su obediencia en el templo. Para ella la voluntad de Dios estaba en todo, en la campana, y pronta obedecía a la campana. En la solicitud de un compañero o una compañera, en la voz o la orden de una de sus superiores. Y siempre fue pronta en la obediencia, con alegría. Jesús, ¿por qué nos insiste en la sonrisa? Porque cómo nos cuesta sonreír cuando una orden se nos hace penosa, cuando nos interrumpen el tiempo que teníamos dedicado a una ocupación, cuando el cumplimiento de las obligaciones se nos hace monótono, aburridor. ¿Qué nos pide Él? Sonríe a tu madre, que pide que cumplas con tu deber con decisión para probarle tu amor. Obedecer es corresponder a la gracia. Es sacrificarnos, porque nos toca muchas veces renunciar a un placer, reprimir una tendencia o un deseo que teníamos. Nos toca a través de la obediencia a veces reparar una falta o un descuido, o practicar un acto de virtud. Todas esas son indicaciones de la Madre que con dulzura nos va manifestando sus deseos. Por eso es importante reconocer su voz en las circunstancias de la vida, mirarla a ella, responderle con un sí a todo cuanto nos pida. Vamos a ver ahora qué nos dice la Sagrada Escritura respecto a esto. Recordemos la característica de los verdaderos hijos de María: llevar en la boca la espada de la palabra, en la mano derecha el crucifijo, el rosario en la izquierda, y en toda su conducta la modestia y la mortificación de Jesucristo. Vamos a leer estas citas de la Sagrada Escritura para meditarlas, para interiorizarlas. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Lucas 2:51. Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Juan 4:34. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5:8-9. Esta cita es fundamental. Jesús
aprendió obediencia sufriendo. Y esa obediencia de él se convirtió en fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Pero él se puso a la cabeza de la obediencia y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Marcos 14:36. Después de leer estos textos de la Sagrada Escritura, vamos a escuchar lo que algunos santos nos enseñan respecto a este campo de la obediencia. No olvidemos que la Virgen María es el molde viviente y maravilloso de Dios. Quien se arroja en él y se deja moldear, recibirá allí todos los rasgos de Jesucristo, verdadero Dios, y esto en forma suave y proporcionada a nuestra debilidad. Tenemos que ir virtiéndonos en ese molde. ¿Y cómo? Siendo inseparables de la Madre, obedeciéndole, haciendo su voluntad. Santa Brígida, en un éxtasis, le oía decir a la Madre: la obediencia es un camino seguro para ir al cielo. Eso le decía nuestra Madre Santísima a Santa Brígida. San Agustín nos dice: así como Eva nos perdió con su desobediencia, así María ayuda a salvarnos con su gran obediencia. También la obediencia de la Virgen se constituyó una fuente de salvación para aquellos que le obedecemos. Santo Tomás de Villanueva: la Virgen María jamás se opuso, ni con sus pensamientos, ni con sus palabras, ni con sus obras, a los designios y a la voluntad de nuestro Señor. Y este pensamiento de Santo Tomás nos abre un aspecto importante de la obediencia. La obediencia no solo debe ser exterior, sino también interior. Es decir, obedecer con nuestros pensamientos, rendir nuestro criterio, nuestro pensamiento a la orden que se nos da, porque muchas veces podemos obedecer externamente, pero internamente estar oponiéndonos, replicando, protestando contra esa obediencia. O con las palabras. No solo el pensamiento, sino también que lo expresamos con palabras. Empezamos a murmurar o a protestar. Entonces hay que obedecer como la Virgen, con nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras obras a los designios y a la voluntad de nuestro Señor. Vamos ahora a meditar esos apartes de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, donde nos habla de la obediencia. En las horas de la pasión, en las reflexiones de la primera hora se nos dice: Jesús, antes de dar inicio a su pasión, va con su madre a pedirle su bendición.
En este acto Jesús nos enseña la obediencia, no solamente exterior, sino especialmente la interior, la que se necesita para corresponder a las inspiraciones de la gracia. Muchas veces nosotros no estamos dispuestos a darle cumplimiento a las inspiraciones de la gracia, ya sea porque nuestro amor propio, junto con la tentación, nos lo impide, o también por respeto humano, o bien porque no nos hacemos dulce violencia a nosotros mismos. ¿Qué nos ayuda? Imitar a Jesús. Siempre pidámosle la bendición a la Virgen antes de dar inicio a cualquier actividad. Le entregamos nuestra voluntad, le pedimos que ponga en nosotros la voluntad de Dios y le pedimos su bendición. En el día 25, justo en este día, en la reflexión se nos dice: oh, cómo éramos felices, todo era paz, suma unión, y el uno se sentía honrado de obedecer al otro. También mi querido hijo hacía competencia, porque quería ser mandado en las pequeñas labores por mí y por el querido San José. Oh, cómo era bello verlo en el acto en que ayudaba a su padre putativo en las labores del trabajo, verlo que tomaba el alimento, pero cuántos mares de gracia hacía correr en aquellos actos a favor de las criaturas por su obediencia. En el volumen 14 de junio 7 de 1922. Hija mía, antes de mi pasión quise bendecir a mi mamá y ser bendecido por ella. Y en la lección 26 del libro de la Virgen María en el reino de la divina voluntad. Cuando mi amado Jesús me pidió la obediencia de partir, porque no hacía jamás nada si primero no me lo decía. Yo sentí una punzada en el corazón, pero sabiendo que aquella era la voluntad suprema, yo dije rápidamente mi fiat. No dudé un instante, y entre mi fiat y el de mi hijo nos separamos. En el ímpetu de nuestro amor me bendijo y me dejó. Y en la lección 27 de este mismo libro. Oh, cómo me sentí destrozar cuando la última vez lo vi pálido, con una tristeza de muerte sobre el rostro, y con voz temblorosa, como si quisiera sollozar, me dijo: mamá, adiós. Bendice a tu hijo, dame la obediencia de morir. El mío y tu fiat divino me hicieron concebir. El mío y tu fiat divino me deben hacer morir. Rápido, oh mamá querida, pronuncia tu fiat y dime: te bendigo y te doy la obediencia de morir crucificado. Así lo quiere el eterno querer. Así quiero también yo. Qué bueno empezar como fruto de esta consagración a ser niños al lado de nuestra madre y no hacer nada sin acudir a ella y pedirle su bendición como lo hacía Jesús. Entramos a meditar este 25º día, donde meditamos la vida de esta sagrada familia en Nazaret, cómo Nazaret fue símbolo y realidad del reino del fiat divino. A meditar esa vida oculta de Jesús y de María,
cómo esa vida oculta fue depositaria, fue fuente, fue canal perenne de todos sus bienes para con nosotros. Iniciamos dirigiéndonos a nuestra Madre. Dulce Madre, aquí estoy de nuevo junto a tu regazo materno, donde te encuentro en compañía del niño Jesús, y tú, acariciándolo, le cuentas tu historia de amor, y Jesús te cuenta la suya. Oh, qué bello es encontrar a Jesús y a su madre que se hablan mutuamente. Y es tanto el ardor de su amor que perdiendo el habla entran en éxtasis. Extasiados la madre en el hijo y el hijo en la madre. Madre Santa, no me apartes, tenme junto a ti para que, escuchándote, aprenda a amarte a ti y a Jesús, y aprenda a hacer siempre la santísima voluntad de Dios. Esta bellísima lección, donde Jesús nos pide obedecer a la Virgen como le obedeció Él. Cómo Jesús le contaba todo a la Virgen. Qué bueno obtener esa gracia, porque es una gracia, pero hay que desearla, de entrar en esa familiaridad de relación con la Virgen, de relación de madre a hija y de hija a madre. Que como Jesús tengamos necesidad de contarle todo, de esperar de ella todo. De escucharla. Que nuestro amor nos impulse a ser inseparables de la Virgen, como un niño pequeño es inseparable de su mamá. Vamos a escuchar lo que nos dice la Virgen. Hija queridísima, oh, cómo te esperaba para continuar mis lecciones sobre el reino que el Fiat Supremo extendía siempre más en mí. Ahora, tú debes saber que la pequeña casa de Nazaret para tu mamá, para el querido y dulce Jesús y para San José era un paraíso. Mi querido hijo, siendo Verbo eterno, poseía en sí mismo, por virtud propia, la divina voluntad, y en aquella pequeña humanidad residían mares inmensos de luz, de santidad, de alegrías y de bellezas infinitas. Y yo poseía por gracia el querer divino. Y si bien yo no podía abrazar la inmensidad como el amado Jesús, porque Él era Dios y hombre y yo era siempre una criatura finita, pero con todo y esto, el Fiat divino me llenó tanto que formó en mí sus mares de luz, de santidad, de amor, de belleza y de felicidad. Era tanta la luz, el amor y todo lo que puede poseer una voluntad divina que salía de nosotros. Y José quedaba eclipsado, inundado y vivía de nuestros reflejos. Lo describe la Virgen. ¿Cómo sería ese ambiente de Nazaret? Pero ese ambiente de Nazaret también lo podemos vivir nosotros.
Jesús nos habla en uno de los capítulos de los volúmenes del 20 en adelante, de que tenemos que ser casitas de Nazaret. Cada alma nuestra tiene que ser una casita de Nazaret. Porque si somos inseparables de la Virgen, ella está en nosotros. Porque Jesús, Dios, al crearla, la puso en nosotros. Y a nosotros nos metió en ella. Luego en nuestra alma está María. Con todo esto que ella describe, está Jesús. Porque si llamamos a su voluntad a obrar en nosotros de manera continua, Él está en nosotros. Y así se va formando en nuestra alma esa casita de Nazaret. De manera que hacia el exterior nuestro deben darse esos reflejos, no reflejos nuestros, porque nada somos, los reflejos de una Virgen María y de un Jesús viviendo en nosotros. Ese tienen que ser los frutos de este caminar nuestro en la divina voluntad. Hija querida, continúa la Virgen, en esta casa de Nazaret estaba en pleno vigor el reino de la divina voluntad. Cada pequeño acto nuestro, es decir, el trabajo, el encender el fuego, el preparar el alimento, estaban todos animados por el querer supremo y formados sobre la solidez de la santidad del puro amor. Por eso, de todos nuestros actos, del más pequeño al más grande, salían alegrías, felicidad, bienaventuranzas inmensas, y nosotros quedábamos de tal manera inundados que nos sentíamos como bajo una fuerte lluvia de nuevas alegrías y contentos indescriptibles. Hija mía, tú debes saber que la divina voluntad posee por naturaleza la fuente de toda alegría, y cuando reina en la criatura, se complace comunicándole a cada uno de sus actos el acto nuevo y continuo de sus alegrías y de su felicidad. Importante este párrafo como para quedarnos aquí meditándolo. La plenitud del reino de la divina voluntad en Nazaret. Y Dios quiere que esto se realice en nosotros. Quien vive en la divina voluntad de todo está contento. De todo está contento. Si es pobre, si es rico, si sufre, si goza, si está sano, si está enfermo, si lo humillan o si lo enaltecen, si lo miran o si lo desprecian. Porque la divina voluntad le comunica, miren qué importante, le comunica, cuando ella reina en la criatura, le comunica a cada uno de sus actos el acto nuevo y continuo. Importante, nuevo y continuo, o sea que cada alegría es nueva, es diferente a la anterior. Y esa alegría es continua, porque es un acto nuevo y continuo de alegría y de felicidad. No es una alegría momentánea, no es una alegría temporal, es una alegría permanente. Oh, cómo éramos felices. Todo era paz, suma unión, y nos sentíamos honrados de obedecernos el uno al otro.
También mi querido hijo quería ser mandado en las pequeñas labores por mí y por el querido San José. Hagamos una pausa y reflexionemos, porque ¿cómo nos cuesta obedecer? Y vale la pena aquí que entremos a analizarnos. Los maestros espirituales, que son expertos en la conducción de las almas, nos han enseñado que una característica de soberbia es el no querer obedecer. Más aún, el que te incomode, te moleste, que te den órdenes. Y entonces contestamos, sí, ya yo lo sé. Sí, yo sé que lo tengo que hacer. Cuando te recuerdan algo que tienes que hacer. O cuando te repiten una orden. Que lo más correcto es decir gracias por recordármelo. Gracias, lo voy a tener presente. Gracias, cuando termine enseguida lo voy a hacer. No. Damos una respuesta como no tiene necesidad de decírmelo, ¿no? Sí, ya yo lo sé, sí, ya lo tengo presente, sí. Es la incomodidad porque nos están dando una orden o porque nos están recordando algo que tenemos que hacer. Esos son signos de soberbia. ¿Cómo éramos felices?, dice la Virgen. Todo era paz, nada te incomodaba interiormente. Nada les incomodaba interiormente. Había una unión suma, perfecta. Se sentían honrados de obedecerse el uno al otro, honrados. Cuando a ti te honran, te están haciendo un honor. ¿Y qué hacemos cuando nos honran? Agradecemos. Y esa es la meta que Jesús quiere que alcancemos, que nos sintamos honrados de obedecer, honrados de que nos manden. Jesús quería ser mandado en las pequeñas labores por la Virgen y por San José. Nunca les decía, ya yo lo sé, no te molestes, ya yo sé lo que tengo que hacer. No. Qué bello era verlo ayudar a su padre putativo en las labores de trabajo, verlo tomar sus alimentos. Cuántos mares de gracia hacía correr en aquellos actos a favor de las criaturas. Porque de su obediencia hizo una fuente de gracia y de salvación para todos aquellos que le obedecen. Abramos nuestra alma a esta inmensa gracia de obedecer como obedeció Jesús. Ahora, hija querida, escúchame. En esta casa de Nazaret fue formado en tu mamá y en la humanidad de mi Hijo el reino de la divina voluntad, para hacer don de él a la familia humana cuando se hubieran dispuesto a recibir el bien de este reino. Cuando se hubieran dispuesto. ¿Y cuándo nos vamos a disponer? Cuando hagamos lo que ellos nos dicen. Y si bien mi hijo era rey y yo reina, pero éramos rey y reina sin pueblo. Nuestro reino, si bien podía encerrar a todos y dar vida a todos, estaba desierto, porque se requería primero la redención para preparar y disponer al hombre a venir a este reino tan santo. Pero ya llegó la redención, ya estamos comiendo los frutos de esa redención. Ahora que nos toca disponernos a recibir este bien. Y sabemos que en la disposición está primero el conocimiento de las verdades. Conocimiento, meditación,
profundización y práctica de las verdades. Eso implica el conocimiento. Segundo, la disposición a ya no hacer nada con nuestra voluntad, sino todo con la voluntad de Dios, y como lo hacía Dios. Y para eso Dios se hizo hombre, para enseñarnos a hacer la voluntad de Dios como la hace Dios. Mucho más que siendo poseído por mí y por mi Hijo, que pertenecíamos según el orden humano a la familia humana, y en virtud del fiat divino y del Verbo encarnado a la familia divina, las criaturas recibían el derecho de entrar en este reino, y la divinidad cedía el derecho y dejaba las puertas abiertas a quien quisiera entrar. Así que nuestra vida oculta durante tantos años sirvió para preparar el reino de la divina voluntad a las criaturas. Fueron 30 años de vida oculta. Por esto, quiero hacerte conocer lo que obró en mí este fiat supremo, a fin de que olvides tu voluntad y dando la mano a tu madre, te pueda conducir en los bienes que con tanto amor te he preparado. Miren este detalle. ¿Qué nos pide la Virgen? Que olvidemos nuestra voluntad, pero que le demos la mano a ella. Es decir, que caminemos a su lado como niños. Que no estemos lejanos como adultos, que sabemos lo que tenemos que hacer, no. Que como niños vayamos de su mano. Y para yo agarrar su mano tengo que acercarme a ella. Solo de esa manera ella nos puede conducir en esos bienes que ha preparado para nosotros. Quiero hacerte conocer lo que obró en mí este fiat supremo, para que olvides tu voluntad. Y dando la mano a tu madre, eso es lo que nos pide. Dime, hija de mi corazón, ¿nos complacerás a mi querido hijo y a mí, que con tanto amor te esperábamos en este reino tan santo, para que vivas junto con nosotros y vivas enteramente de voluntad divina? Es parte de la obediencia complacer a la Virgen aún en sus más mínimos deseos, como lo hacía Jesús. Y aquí nos está expresando ella esos mínimos deseos de estar junto a ella, para que ella nos pueda conducir. Y nos pregunta, ¿me complacerás? ¿Complacerás a mi hijo? Te hemos esperado con mucho amor para que entres a este reino, para que vivas junto con nosotros, para que vivas enteramente de voluntad divina. ¿Nos complacerás? Es su pregunta. Ahora escucha, hija querida, otro exceso de amor que en esta casa de Nazaret me donó mi querido Jesús. Él me hizo depositaria de toda su vida. Dios, cuando hace una obra, no la deja suspendida, ni en el vacío, sino que busca siempre una criatura donde poder encerrar y apoyar toda su obra. De otra manera, habría peligro de que Dios expusiera sus obras a la inutilidad, lo que no puede ser. Por eso mi querido Jesús ponía en mí sus obras, sus palabras, sus penas, todo, hasta el respiro depositaba en su mamá. Retirándonos a nuestra habitación, él tomaba la palabra,
y con una dulzura extraordinaria me narraba todos los evangelios que debía predicar al pueblo, los sacramentos que debía instituir. Todo me confió, y poniendo todo en mí, me constituía canal y fuente perenne, porque de mí debía salir su vida y todos sus bienes a favor de todas las criaturas. Por eso la Virgen es corredentora y es ella la que tiene el fiat redentor. Todo lleva su fiat, porque Jesús todo se lo colocó a ella, se lo dio a ella, porque de ella iba a salir la vida de Jesús, iba a salir todos los bienes que Jesús nos iba a dejar. Todo lo depositó en la Virgen. Oh, qué rica y feliz me sentía al sentir que mi amado Hijo Jesús depositaba en mí todo lo que hacía. La divina voluntad que reinaba en mí me daba el espacio para poder recibirlo todo. Y Jesús recibía de parte de su madre la correspondencia del amor, de la gloria, por la gran obra de la redención. Ella, a todo lo que Jesús le daba, ella inmediatamente le daba la correspondencia a nombre de todos nosotros, desde Adán hasta el último hombre que ha de nacer. ¿Qué cosa no recibí de Dios por no hacer jamás mi voluntad, sino siempre la suya? Todo. También la misma vida de mi Hijo estaba a mi disposición. Y mientras quedaba siempre en mí, podía bilocarla para darla a quien con amor me la pidiese. A quien con amor me la pidiese. Y ahora, hija mía, unas palabras para ti. Si te decides hacer siempre la divina voluntad y jamás la tuya, y vivieras en ella, yo, tu madre, depositaré todos los bienes de mi Hijo en tu alma. ¡Qué promesa! Todos los bienes de Jesús los depositará en nuestra alma, a cambio de decidirnos a hacer siempre la divina voluntad, que jamás la nuestra, y vivir en esa voluntad divina. Oh, qué afortunada te sentirás. Tendrías a tu disposición una vida divina que todo te dará. Y yo, como verdadera madre tuya, cuidaré a fin de que esta vida crezca en ti y forme el reino de la divina voluntad en tu alma. ¿Podemos desear más? Aquí la Virgen nos lo está dando todo. Como verdadera madre tuya cuidaré a fin de que esta vida, la vida de Jesús, crezca en ti y forme el reino de la divina voluntad en tu alma. María es prenda de ese don de la divina voluntad para nosotros. Prenda segura. Ahora, así le respondemos a la Virgen: Mamá Santa, en tus brazos me abandono. Soy una pequeña hija que siente la necesidad extrema de tus cuidados maternos. Ah, te pido que tomes mi voluntad y la encierres en tu corazón. No me la des más, para que pueda ser feliz viviendo siempre de voluntad divina. Así te contentaré a ti y contentaré a mi querido Jesús. Propósito para este día. Hoy, para honrarme, vendrás a hacer 3 visitas a la casa de Nazaret, para honrar a la Sagrada Familia, recitando 3 veces el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria.
rogándonos que te admitamos a vivir en medio a nosotros. Jaculatoria. Jesús, María y José, pónganme a vivir en el reino de la voluntad de Dios. Práctica para este día. Rezaré el Ángelus con especial fervor. 3 veces al día, ¿no? Jesús, ya que mi vida es tu vida y mi madre tu madre, concédeme el poder amarla con tu mismo amor y el poder obedecerla con tu misma obediencia. Démosles pues gracias a Jesús por este regalo tan inmenso, tan inmerecido, pero tan necesario de su mamá. Dulce Jesús mío, unido estrechamente a ti, quiero darte el testimonio de mi amor, de mi agradecimiento y de todo lo que la criatura está en deber de hacer para contigo, por haber tú creado a nuestra Reina y Madre Inmaculada, la más bella, la más santa y un portento de la gracia, por haberla enriquecido con todos los dones y también por haberla hecho Madre nuestra. Esto lo hago a nombre de todas las criaturas, pasadas, presentes y futuras. Quiero tomar cada acto de criatura, cada palabra, cada pensamiento, cada latido y cada paso, y en cada uno de ellos decirte que te amo, te doy gracias, te bendigo, te adoro por todo lo que has obrado en tu Madre Celestial y Madre nuestra. Amén. Permanezcamos con la Virgen María en la voluntad de Dios siempre. Fiat.